en primer lugar quisiera, en nombre de todos, toda la familia del Ministerio de Defensa, y creo en el mío propio, en nuestro pesar y nuestro sentido pésame por el sensible fallecimiento de don Higinio Capuñay, y trasladar este pésame a toda la familia de don Higinio Capuñay y a toda la familia de Radio Exitosa. Muchas gracias, general. Yo quisiera que comencemos, aunque no era el motivo por el que habíamos convocado la entrevista, este incidente muy serio que se ha generado alrededor de lo que pasó en la discoteca Thomas. Usted, ministro, es un especialista en defensa civil y a estas alturas queda claro, por las imágenes que se han revelado en los últimos días, que ese operativo fue manejado de una manera negligente y que lamentablemente se dio información falsa y todo parece indicarse que se pretendió ocultar información que era relevante, que eran esos videos. A ver, Nicolás, dos aspectos. Primeramente, has hecho alusión, y te agradezco por ello, en el puesto que yo desempeñé como defensa civil, y es clarísimo de que los propietarios y los organizadores de estos eventos no han cumplido con ninguna normatividad desarrollada con los aspectos de defensa civil, porque desde el punto de vista de defensa civil, en este sentido lo tiene a cargo la municipalidad distrital, tiene que cumplir con varias normatividades. Primero, el aforo. Segundo, los ingresos. Tercero, las salidas. Y varios aspectos que conllevan a garantizar la seguridad de las personas que están dentro de un local que está diseñado para eso. Tenemos entendido de que la licencia que tenía era para hacer manufactura de productos textiles, pero no para llevar a cabo eso. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones, eso se llevará a cabo por el Ministerio Público para determinar las responsabilidades del caso. Con respecto a la segunda pregunta que me has hecho relacionado a la información que a la luz de los hechos recién se ha conocido, mire, en el momento específico en que se ocurrieron los hechos, se tuvo un escenario y una información correspondiente a ello, ¿no? Entonces, el señor ministro y las autoridades militares informaron a la opinión pública a la luz de los hechos que se habían producido, ¿no? Altos mandos policiales, perdón, ¿no? Y actualmente, con información que se ha tenido por los medios de información y que se ha visto por intermedio de los videos y las mismas manifestaciones que se han producido, dan otros elementos de ejercicio para que el Ministerio Público y la Inspectoría de la Policía Nacional lleven a cabo las investigaciones y los procedimientos correspondientes para determinar, al término de ellas, en sus conclusiones, las acciones y las responsabilidades correspondientes, ¿no? Ministro, entonces, yo quisiera... Yo diría que son, y acá termino, que son dos escenarios diferentes, ¿no? En el momento en que ocurrieron con la información que se tenía y posteriormente con la información que se tiene, las acciones que se tienen que llevar a cabo. Yo quisiera insistir con las preguntas de Nicolás. Primero, ¿por qué el ministro del Interior y el comandante general de la policía sale a dar información sin estar corroborada? Es decir, ellos no le pueden hablar al país con información que no han cruzado. ¿Por qué hacen eso? Se están prestando a un espíritu de cuerpo, a una mentira. ¿Por qué no dijeron, vamos a esperar unas horas para ver el transcurso de las investigaciones? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, Nicolás hace hincapié en su cargo, que ya dejó para ser ministro, como comandante general de Defensa Civil. Creo que así es el cargo. Entonces, yo quisiera saber si desde el punto de vista de la policía, ya sabemos que el escenario estaba mal, las puertas, la escalera todo estaba como que no estaba dentro de las medidas de seguridad que debían darse. Pero ¿cómo reaccionaron los policías? ¿Por qué entraron? ¿Por qué no hicieron una inteligencia previa? ¿Por qué entraron 3 y en realidad se iban a ver rebasados con tanta gente que estaba dentro y además borracha?
A ver, Karina, mire, yo quisiera que primero nos ubiquemos en el contexto, ¿no? Porque cada escenario que se presenta en función del tiempo varía. Para responder a tu primera pregunta, nos ubicamos en el contexto del hecho, del lamentable hecho que sucedió con la pérdida de 13 vidas humanas, y había la necesidad de informar rápidamente, ¿no? Entonces, es por ello que con la información que el señor ministro del Interior y el comandante general de nuestra policía y los altos mandos policiales tenían a la mano, ¿no? Informaron de manera inmediata, porque si en el contexto en que había con el fallecimiento de 13 personas hubieran demorado más de el momento en que ellos declararon, o sea que fue a las horas de haberse sucedido este evento, creo que no hubiera sido pertinente. Entonces, salvo de ese contexto, en el contexto de que ante la luz de nuevas evidencias que se han presentado, se tiene que tomar ya otras acciones, ¿no? Garantizar que el Ministerio Público lleve a cabo el trabajo correspondiente y determine las responsabilidades. Y tenga la plena seguridad. Eso, Jorge, pero eso lo que debería provocar es actuar con la mayor severidad con esta gente, porque, o sea, acá hay varias cosas, ¿no? Primero se dijo que todos eran delincuentes. No es cierto, no todos eran delincuentes en esa fiesta. En segundo lugar, se dijo que prácticamente todos estaban contagiados de coronavirus. No es verdad que todos estaban contagiados de coronavirus. Había un porcentaje, pero no todos, ni siquiera la mayoría. Y en tercer lugar, se dijo que prácticamente ellos eran los responsables de sus muertes, porque había sido el tumulto el que había cerrado la puerta y provocado la asfixia de la gente en la escalera. Y eso no era cierto. Entonces... Nicolás. Sí, Nicolás, mira, es decir, si yo fuera el ministro del Interior, o sea, no sé qué haría con respecto a este oficial que ha expuesto a la policía y al propio ministro a una situación bochornosa, ¿no? Sí, es por eso, como te vuelvo a repetir, dependerá de las investigaciones y el cumplimiento de los procesos que se tiene que llevar a cabo bajo dos ejes. El primero es a través del Ministerio Público para que determine las responsabilidades como consecuencia de la pérdida de vidas, y el segundo eje, que la policía ya lo está llevando a cabo por intermedio de la Inspectoría General de la Policía para determinar las responsabilidades y las acciones que se tiene que hacer. Tengan el pleno convencimiento y la plena seguridad que así va a ser, que no se va a ocultar nada y que se va a llevar a cabo todas las acciones de acuerdo a ley, pero le corresponde a estas dos entidades que he mencionado anteriormente para llevar a cabo ello, ¿no? Y con respecto a la otra interrogante que me hizo Karina, con respecto desde el punto de vista de defensa civil, por informaciones que nosotros tenemos, y creo que ustedes también la tienen, que este evento se produjo sin tener el conocimiento de que había esa cantidad de personas dentro de la discoteca. Eso ya es una mala intervención, no saber cuántas personas están dentro de la discoteca. Claro. No, a lo que yo decía era de que en el momento de que se ha intervenido la policía, se desconocía cuántas personas estaban dentro de la discoteca. Claro, entonces, hablaron de que pensaban que había 30 personas. El problema es que una vez que subes y ves que no hay 30, sino más de 120, lo que haces es bajar, salir y organizar un operativo que corresponda a ese contexto. 120 personas, las cuales la mayor parte estaban ebrias y fuera de control. Miren, yo creo de que adelantar una opinión en el sentido de decir si estuvo buena o mala la intervención, le corresponderá primero a la Inspectoría de nuestra policía y posteriormente al Ministerio Público para determinar las responsabilidades y la manera que se ha intervenido, claro, y las responsabilidades. Jorge, ¿cuántos operativos? Ustedes, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, están coordinando la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el control de la emergencia. Y ha habido cientos de operativos, no decenas, cientos de operativos de control para fiestas clandestinas, para reuniones irregulares, para concentración de personas, etcétera. Y no se ha muerto nadie, Jorge. Sí, porque se han hecho las cosas bien, con firmeza, con severidad, pero bien. Sí, en el marco de nuestra competencia, Nicolás y Karina, nosotros apoyamos a la policía. Nosotros no intervenimos, no tomamos contacto con la población. Por eso que nosotros garantizamos que la policía en las intervenciones que son planeadas y que son para reducir la incidencia de la inseguridad ciudadana pueda tener la seguridad de tipo cerco con participación de nuestra policía, pero
de acuerdo a nuestra competencia, nosotros apoyamos el accionar desde el punto de vista disuasivo para de acuerdo. Ustedes no estuvieron en ese momento, no estuvieron en ese momento porque no fue algo planeado y además sabemos que por más que usted sepa muchísimo de defensa civil, no nos va a decir pues que esto ha estado mal ejecutado por más que lo esté mirando en video. Ahora vamos a pasar al otro tema, al tema de la campaña que han lanzado ustedes desde el gobierno para afrontar pues este desborde del COVID, como usted lo ha llamado, el grupo duro, el que no se deja, el que desacata, ¿no? El que desacata, pero ya hay varias voces que dicen que la campaña en realidad está totalmente a destiempo. 5 meses después se trata de hacer algo y que no convence. Karina, mire, nuevamente tenemos que ubicarnos en el contexto correspondiente. Esta no es la primera campaña de estrategia comunicacional que se lleva a cabo desde el gobierno nacional. Primero empezamos con la campaña Quédate en casa. Después pasamos, ¿y por qué? Porque queríamos que las personas sean responsables y permanezcan en su vivienda para evitar la migración del virus o el contagio. Segunda campaña que se llevó a cabo fue Primero mi salud, ¿no? Que privilegiemos la salud en todas las actividades que nosotros estábamos llevando a cabo. Y en este contexto en particular, no solamente está dirigido a ese núcleo duro, sino que son fases que ha iniciado, sí, porque por informaciones, por recomendaciones de la autoridad sanitaria, porque esta es una decisión de consenso, no es solamente tomada, como se puede decir, a la ligera, sino es una decisión de consenso que nos va a permitir a nosotros ingresar en ese núcleo duro, en el sentido de que es irreverente, no quiere acatar las disposiciones, y que con su actitud, particularmente sobre 4 distritos en Lima, que tenemos con gran incidencia de migración del virus y de contagio, como son Comas, Los Olivos, Caraballo y Puente Piedra, estamos trabajando con la autoridad local para evitar ese tipo de acciones en reuniones sociales y que pueda el virus migrar no solamente entre esos distritos, sino fuera, porque la parte laboral también tiene una incidencia. Pero no solamente me quiero quedar ahí, y no nos queremos quedar ahí con esta estrategia comunicacional. Queremos llegar a la población, a la familia, en entender de que se olviden de que existe una zona de confort. ¿En qué sentido? Yo pienso, como familia, de que llegando a mi casa ya estoy seguro. Pienso que estando con mis amigos, estoy seguro. Pienso que estando con mis familiares que me vienen a visitar, estoy seguro. Y eso es un error, ¿no? Si bien es cierto, los spots que están saliendo y esta estrategia comunicacional es muy dura, discúlpenme la expresión, la vida actualmente es dura. Y nosotros tenemos que tomar acciones justamente para convencer a esa población renuente a acatar las disposiciones, y que nosotros estamos viendo de que hay gran incidencia y afectación sobre esas personas que están mirando el virus hacia su familia, hacia amigos, y que producen toda esta incidencia, particularmente Ministro, en la ciudad de Lima. Usted nos acaba de decir que la campaña es dura, y sí es dura porque el virus en realidad es duro, ¿no? Pero hay muchas críticas. Pero yo le quería preguntar primero si es que esto, ¿por qué no empezó antes? El desacato se veía desde el comienzo. Es decir, siempre se habló desde las conferencias de prensa de Palacio de Gobierno que había un gran número de desacato. Es decir, el presidente de la República salía y decía cuántos intervenidos habían. ¿Por qué no se empezó antes? No, cuando nosotros, vuelvo a repetir, en el contexto correspondiente que ha ido avanzando los escenarios que se han ido presentando, inicialmente hubo esa campaña de estrategia comunicacional que decía, quédate en casa, ¿no? Primero mi salud, y ahora en este escenario, como consecuencia de las actividades que se tienen que llevar a cabo en la lucha contra el coronavirus, hemos podido determinar, ¿no? Y las imágenes no nos dejan mentir, el incumplimiento que se viene llevando a cabo como consecuencia de las intervenciones, no solamente en el proceso de inamovilización social, sino durante el proceso del toque de queda. Hemos podido ver incumplimiento en un sitio, en otro sitio. Entonces, lo que estamos llevando a cabo es elevar el nivel, actuando con firmeza para que cumplan las disposiciones
y no se permita la migración del virus. Entonces, esta estrategia comunicacional en estos días, que es la primera fase de esta estrategia comunicacional, está dirigido a ese núcleo duro y a la familia para que pueda entender las actividades que se tienen que llevar a cabo. Yo repito, es en virtud del contexto que se presenta. Primero fue, quédate en casa. Primero mi salud y ahora informar y tratar de llevar a cabo la atención sobre nuestra población que no deben de ser cómplices con la migración del virus. Por eso Claro, es que no pero ¿sabes lo que pasa, Jorge? O sea, yo creo que hay un problema comunicacional serio, porque justo en el momento que se está lanzando la campaña, que hay que ajustar las medidas de protección, que hay que, ¿no es cierto?, evitar las reuniones, que incluso hay que usar mascarilla permanentemente. Es decir, todo lo que usted acaba de escribir. El presidente ayer ha dicho que prácticamente está acabando la pandemia, lo cual es un mensaje contradictorio, porque si le estamos diciendo parece que ya está acabando la pandemia, entonces ¿a qué lleva eso? A que baje pues la tensión, a que la gente no se lo tome en serio. O sea, Mira, no está Nicolás, acabando la pandemia, no podemos tener ninguna, si no tomamos las medidas de precaución que hay que tomar con urgencia y nos ponemos más severos con respecto a quienes la están violando, no vamos a salir de esto. Mira, Nicolás, yo soy testigo de hecho que el primero en decir que no bajemos la guardia y no tomemos acciones que vayan en contra de la estrategia que estamos llevando a cabo es el señor presidente de la República. Es el primero. Pero lo ha dicho en cámaras, ha dicho que estamos en el último tramo. Sí, en el contexto que nosotros nos estamos moviendo en estos momentos, mira, yo quisiera retroceder al inicio de la pandemia. Cuando empezó esta pandemia a principios de año, ¿no?, nosotros pudimos apreciar a nivel global que no teníamos un horizonte de salida. No sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos qué es lo que teníamos que llevar a cabo. Sin embargo, ahora, con la presencia de la vacuna a nivel global y los esfuerzos que estamos haciendo desde el gobierno, a través de Cancillería, con la empresa privada, llevando a cabo todas las acciones para que la vacuna pueda llegar lo más rápidamente posible, entonces ya se vislumbra un escenario, ¿no?, o un horizonte favorable para eso. La ministra de Salud acaba de reafirmar lo mismo y usted lo que nos está diciendo es que tengamos la esperanza en una vacuna, que todavía no se sabe si va a funcionar o no. Eso no es salir de la pandemia. Usted sabe muy bien cómo está el primer nivel de atención. No hay UCIs, no hay oxígeno, no hay medicinas, no hay nada. ¿Cómo vamos a estar saliendo de la pandemia? Mire, nosotros hemos recibido las disposiciones y las acciones que estamos llevando a cabo es no bajar la guardia. Es por eso que nosotros estamos poniéndonos firmes en coordinación con los gobiernos locales para hacer las tareas de fiscalización. No estamos bajando la guardia, ¿no? Y nosotros lo que sí vislumbramos es un horizonte que no es cercano, pero que en el momento en que las coordinaciones que se están llevando a cabo por intermedio de Cancillería con otros países determinará el empleo de la vacuna, pero lo tenemos como horizonte sin tener que bajar la guardia. Ministro, pero entiende nuestro punto, ¿no? Entiende nuestro punto que en términos comunicacionales hay ahí un choque, ¿no? Usted no va a bajar la guardia, pero por otro lado nos está diciendo que ya va pasando la cosa más fea, y no está pasando. No, mire, no estamos diciendo que ya está pasando, sino que nosotros estamos tomando acciones para reducir la incidencia y la migración del virus. Cada acción que se toma, ¿no?, con normatividad, con inamovilización, con fortalecimiento de la atención primaria, endurecimiento de la tarea de fiscalización, conlleva a que aún sigamos nosotros en ese devenir de mantener todas las acciones para reducir la incidencia del coronavirus. Lo que nosotros también queríamos explicar que cada acción que se toma es en función a la información técnica que nos da el Ministerio de Salud. En el sentido siguiente, voy a poner un ejemplo de Arequipa. Arequipa estaba con una inmovilización total, absoluta. Ahora no. Ahora ya se ha levantado esa movilización y ellos pueden entrar a la fase 3 de la rehabilitación económica, ¿no? Entonces, estamos llevando a cabo todo este tipo de acciones con la debida responsabilidad y teniendo, vuelvo a repetir, un horizonte,
¿no? Porque siempre hay que tener un horizonte en el sentido de que se pueda dar la llegada de la vacuna, pero no estamos nosotros bajando la guardia. Es por eso que hacemos la estrategia comunicacional y todas las acciones con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, para llevar a cabo la protección de nuestra población. Ministro, usted es militar, y los militares, yo creo que en el Perú tienen una virtud, porque tienen una visión, y para eso el Centro de Altos Estudios Nacionales, que fundara el general Marín, es un instrumento extraordinario, ¿no?, para pensar sobre el Perú. Y esta crisis de la discoteca, yo creo que nos tiene que pensar más allá de la necesidad de endurecer el exigimiento, el cumplimiento de reglas y el hacer campañas publicitarias. Esta chiquita Paola, que murió en esa discoteca cuya madre hemos entrevistado, tenía 23 años, general. Trabajaba de vendedora ambulante irregular en Gamarra, porque si no sus hijos no comían. Y a los 23 años tenía 2 hijos, de 7 y 5 años. ¿Sabe qué significa eso? Que a los 15 de los 17 años esa chica está embarazada. Estudió cosmetología porque es una carrera corta, barata, que podía pagar, pero hay demasiadas cosmetólogas en el mercado y por lo tanto no hay chamba. O sea, ¿se imagina generar lo que era la vida de esta criatura? Bueno, esa es la vida de millones de jóvenes en el Perú. Sin acceso a la educación, sin posibilidad de tener trabajo como la gente, sin posibilidad de tener espacios de entretenimiento correctos, sin posibilidad de explotar sus recursos y sus talentos. O sea, yo creo que este es el momento de empezar a hablar de esas cosas. Si no, nos vamos a quedar en la circunstancia, ¿no? Sí, mira, Nicolás. ¿Está ahí, general? ¿Perdón? No, pensé que... habíamos perdido. Pensé... Sí. No, Nicolás, como he estado escuchando atentamente lo expresado anteriormente sobre la situación social y económica que atraviesa gran parte de nuestro país, inclusive para nadie es desconocido, y esos temas se tratan también en Consejo de Ministros. Existe cerca de un gran porcentaje de nuestra del sector, llamemos así, que está dedicado a la parte de sostenimiento de manera independiente, ¿no? Entonces, el caso que nos está manifestando es uno de ellos, y eso se tiene que trabajar porque es algo que involucra prácticamente a todo el país, y eso se tiene que trabajar en virtud a los diferentes sectores. Conocer, como tú muy bien has dicho, la realidad nacional, conocer los problemas que se están llevando a cabo, y eso es una también de las preocupaciones que se tienen que hacer. Si bien es cierto, nuestra alta prioridad está en la lucha contra el coronavirus, no estamos descuidando también los aspectos de llegar a nuestra población, indicarles cómo se deben de comportar, pero también asistirlos en la manera de desarrollar cada una de las secciones para garantizar su sostenimiento y también su seguridad. Ministro, usted acaba de decir que hablan de varios temas en el Consejo de Ministros, que todos los temas están sobre la mesa. Yo quisiera saber si hablan de los errores, si me pudiera decir los 3 errores básicos que ustedes aceptan haber cometido en esta pandemia, ¿cuáles son? Ya, yo no emplearía esa palabra, ¿no? Porque en el devenir de una estrategia, siempre uno tiene que llevar unos ajustes. En la parte militar, siempre nosotros denominamos esta palabra de el desarrollo de conducción en operaciones, y que no está de repente delineado. Se la pongo más rápida. Pruebas rápidas. ¿Error o acierto? No, yo pienso que en el contexto inicialmente se llevaron a cabo las pruebas rápidas para darle velocidad, ¿no?, a determinar la cantidad de personas que teníamos infectadas. ¿Cree que fue positivo? En el contexto en que se desarrolló, sí, creo que fue necesario tomar ese tipo de acciones, porque la llegada de las pruebas moleculares por la incidencia de escasez que había en los mercados hizo de que inicialmente se lleven a cabo esas pruebas rápidas. Cerrar el primer nivel de atención, negativo o positivo. No, en el primer nivel de atención nosotros estamos en estos momentos haciendo los ajustes para incrementar la fortaleza. Al comienzo se cerró. No, como le vuelvo a repetir, ¿no? Se han hecho los ajustes correspondientes para
volver a implementar de manera más agresiva el fortalecimiento de la atención primaria. No olvidemos que fortaleciendo la atención primaria nosotros disminuimos la incidencia de empleo de camas UCI o empleo de camas hospitalarias. Entonces, al fortalecer, tal como lo hemos hecho en Arequipa, tal como lo venimos haciendo en otros sitios, hace que el grado de incidencia baje. Yo no utilizaría esa palabra, sino utilizaría los ajustes que nosotros estamos llevando a cabo en el desarrollo de las acciones en el marco de la estrategia de la lucha contra el coronavirus.